Vamos a hablar hoy de un tema que siempre ha afectado a los colombianos, el tema de la paz. El tema de la paz es un tema recurrente en Colombia. No hay duda que hemos sido un país muy violento y esa violencia ha ocasionado pérdida de muchos recursos materiales, pero también la pérdida de muchos recursos humanos. Miles, casi que millones de colombianos en nuestra larga historia han sido víctimas de la violencia. La violencia es de aquellos conceptos que sirve para definir su opuesto, que es la paz. Entonces, la paz en nuestro sistema jurídico es un derecho fundamental de los colombianos. Está en nuestro artículo 22 de la Constitución. El derecho a la paz es un derecho que tiene una historia distinta a la de otros derechos humanos, porque muchos derechos humanos comenzaron al interno de un país y después fueron llegando por el derecho internacional a otros países. Pensemos, por ejemplo, a la libertad personal. La libertad personal, la garantía de la libertad personal, el hecho de que una persona no pueda ser apresada sino por orden de un juez, ese derecho a proteger la libertad personal surge por allá en Inglaterra en 1215 con la Carta Magna. Pues bien, ese derecho nace en Inglaterra, después llega a Europa y después llega al resto de los países del mundo. El derecho a la paz fue al revés, comenzó en la comunidad internacional y después pasó al derecho interno. Pero siempre hubo un problema que es además típico de todos los derechos, que es saber quién es el titular de un derecho. Entonces se dijo que eran los pueblos, un concepto que no es fácil, el concepto de pueblo. Se dijo también que eran las naciones, un concepto sociológico, ¿qué es eso de la nación? Muy pocas veces se dijo que era un derecho de los estados. Y había una razón, es que el principal violador de derechos, incluido el derecho a la paz, son los propios estados. Se dijo también que es un derecho de los individuos, de personas como nosotros, de la sociedad civil, de las personas, del hombre de la calle. En esa concepción de derecho individual pasó a nuestra Constitución de tal manera que el derecho a la paz para nosotros, en nuestro sistema jurídico, en el artículo 22 de la Constitución, es un derecho individual. Pero además es un derecho fundamental. Y cuando decimos que algo es un derecho fundamental, eso trae profundas consecuencias jurídicas y políticas. Por ejemplo, no podemos renunciar a ese derecho. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del derecho a la libertad, yo no puedo decirle a una persona, mire, págueme una plata y yo me convierto en su esclavo, porque aunque yo prestara mi voluntad para eso la Constitución y la ley la prohíbe. Yo no puedo ser esclavo ni contra mi voluntad, ni tampoco con mi voluntad. Lo mismo sucede con el derecho a la paz. Yo no puedo renunciar a mi derecho a la paz, y eso es importante tenerlo claro. Pero además es un derecho que me permite a mí, como individuo, hablar con otras personas para conseguir la paz. Por eso no es cierto, como han dicho los gobiernos de turno en Colombia, que ellos son los dueños de la paz, que ellos tienen la llave de la paz, que los colombianos no podemos hablar entre nosotros a favor de la paz y buscando la paz si no es con autorización del gobierno. Y han dicho más grave que si no tenemos la autorización del gobierno estamos cometiendo un delito. No, qué equivocados están todos los gobiernos que han dicho eso. ¿Por qué? Porque es un derecho nuestro. Es un derecho que no nos regala ni el presidente, ni el Congreso, que no nos regalan los violentos ni del Estado ni de fuera del Estado. Claro que nosotros vemos con buenos ojos que los violentos del Estado y los violentos de fuera del Estado dejen de hacer violencia sobre nosotros y sobre la sociedad civil. Pero es un derecho nuestro, no es un derecho que nos están regalando a nosotros los violentos ni del Estado, ni de fuera del Estado, de izquierda ni de derecha, sino que es un derecho que tenemos nosotros, los colombianos, y que vamos a seguir luchando por ello. Es un derecho, entonces, que no se confunde
con lo que el gobierno quiere hacernos confundir, que es que como tiene responsabilidad de orden público, él también es el derecho a la paz, es el dueño del derecho a la paz. Qué equivocado, señores del gobierno, creer que ustedes tienen el derecho a la paz. El derecho a la paz es nuestro, nos complace que los violentos dejen de violarnos el derecho a la paz, pero es un derecho nuestro y no de ellos. Adicionalmente, hoy en día se habla de paz total, es una de las propuestas. Para nosotros no es más que una quimera, no es más que una propuesta un poco bonita, pero que no corresponde a la realidad, y vamos a explicar por qué no corresponde a la realidad. Porque la paz tiene muchas aristas. La paz comienza dentro de nuestra alma y nuestro corazón. Es la denominada paz interior. Por eso, con razón, todos los líderes espirituales del mundo, los yogas, el Dalai Lama, los budistas con buen sentido, quien no tiene la paz interior, la paz en su conciencia, pues mucho menos va a lograr la paz exterior, la paz por fuera de su conciencia, ni le puede dar paz a otras personas. Entonces, es claro que el gobierno no nos está ofreciendo la paz interior, porque esa no nos la puede dar nadie sino nosotros mismos. Entonces no se trata de la paz interior, y ya queda una parte de la paz fuera del proyecto del gobierno. No se trata entonces sino de una paz exterior, pero la paz exterior tiene también por lo menos dos dimensiones. La paz exterior dentro de un estado y la paz exterior entre diversos estados. Por ejemplo, la paz entre Colombia y Venezuela, la paz entre Colombia y Ecuador, la paz entre Colombia e Italia, la paz con otros países, la paz exterior de la que hablaran filósofos como Kant, como Immanuel Kant, que tiene un proyecto precisamente en una obra bellísima que se llama La paz perpetua, para lograr la paz entre los estados. Es la misma paz que proponía el mejor jurista, en mi sentir, de todos los tiempos, como Hans Kelsen, cuando propone lograr la paz a través del derecho. Esa es una paz exterior. La paz del gobierno no se está refiriendo a la paz exterior de Colombia con otros estados. Entonces, definido que no es ni la paz espiritual ni la paz exterior con otros estados, nos queda reducido a una paz interior, y una paz interior que es una paz externa, una paz entre los colombianos y las colombianas externa. Pues bien, hay muchos factores perturbadores de la paz que no controlamos ni siquiera los humanos. Por ejemplo, el hecho de que haya un temblor, un terremoto, una catástrofe de la naturaleza, no la controlamos nosotros, y eso no hay duda que altera. Cosas pequeñas que no nos damos cuenta, pero que alteran la tranquilidad. El vecino que no respeta al anciano que está durmiendo y que en la noche le pone a todo volumen un equipo de sonido. El no pago de una obligación, el no cumplir los compromisos, todo eso altera la paz. Entonces, teniendo claro que esta es una paz que no podemos controlar todos los factores de alteración de la paz, como los factores naturales o el propio desorden social, queremos decir que la paz del gobierno es una paz meramente penal. Es una paz con unos actores armados, que hoy el gobierno, a diferencia de otros gobiernos que normalmente lo hacían con los delincuentes políticos, que son aquellas personas que, de acuerdo con la concesión, están equivocados, pero están equivocados altruistamente. ¿Por qué? Porque quieren que haya más salud, más educación, más derechos para las personas. A diferencia de otros que violan la ley, delincuentes, que lo hacen por factores egoístas para enriquecerse ellos exclusivamente. Normalmente la paz se hacía con aquellas personas que tienen pensamientos altruistas, con los delincuentes políticos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo blindamos si se presenta la paz con esos actores armados y especialmente con los delincuentes políticos? La manera de hacerlo, a la luz del derecho internacional, es que el Estado colombiano los reconozca como beligerantes.
Al ser reconocidos como beligerantes, surge un sujeto de derecho internacional, de tal manera que el Estado, que es un sujeto de derecho internacional, y los beligerantes reconocidos como tal por el Estado, pueden hacer convenios internacionales. De esa manera, se puede hacer un pacto, un acuerdo, que no esté supeditado al cambio de la Constitución en Colombia. De manera que si mañana se cambia la Constitución para torpedear los procesos de paz, sin embargo, tendría prevalencia el acuerdo o pacto celebrado entre los dos sujetos de derecho internacional, el Estado colombiano y los beligerantes colombianos. Y de esa manera se estaría blindando el proceso de paz.